¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega, la 11ª ya, de DOCAT, de este programa del canal diocesano de televisión, donde vamos desgranando la doctrina social de la Iglesia con la ayuda de algún experto, que nos va iluminando, nos va ilustrando para ver por dónde acercarnos, cómo acercarnos y qué es lo más interesante de cada uno de los temas y cada una de las cuestiones que se nos ofrecen para formarnos como cristianos en medio de los hombres. Como recuerdan, estamos en el cuarto tema, estamos hablando de los principios generales de la doctrina social de la Iglesia. Quédense con este clip de vídeo que nos recuerda un poco de qué estamos hablando y enseguida volvemos. La subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias superiores. Estimula a los poderes públicos a ayudar a los particulares y a los grupos intermedios les anima a asumir las tareas de que son capaces. Toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. Así que si yo tengo un problema, la subsidiariedad diría que mi familia debería ocuparse. Si ella no puede, debería hacerlo mi vecindario. Si no pueden, entonces entra mi ciudad. Si ellos no pueden, el Estado lo haría. Y solo si ellos no pueden, entraría el gobierno federal. Así que no significa que todo tenga que hacerse a un nivel local, sino que las entidades más locales que puedan hacerse cargo de los problemas de un modo efectivo deben hacerlo. Contra el principio de subsidiariedad se alzan la centralización, la burocracia y el asistencialismo. Y, por supuesto, la intervención injustificada y excesiva del Estado o de cualquier poder público. Tenemos que cuidar que no haya órganos que acumulen tanto poder que lo puedan usar egoístamente. ¿Cómo hacemos esto? Desarrollando las virtudes. Las 4 virtudes morales son justicia, prudencia, moderación o templanza y coraje moral o fortaleza. Llamamos a estas las virtudes cardinales, porque son el conjunto del cual derivan la mayoría de virtudes que podemos identificar. Y después tenemos las virtudes cristianas, que Santo Tomás de Aquino estudió: fe, esperanza y caridad. Así que en realidad tenemos un conjunto de 7. Si las virtudes se desarrollan, los líderes de todos estos organismos, estados, velarán por el bien de los individuos, velarán por el cuidado de la dignidad de los individuos y del desarrollo de estas personas. Si estas virtudes no se desarrollan, tenemos el gran riesgo de llegar a las dictaduras. El principio de solidaridad se inspira en la vida de Jesús de Nazaret, solidario con la humanidad hasta morir en la cruz. En el Redentor, solidaridad y caridad se funden. Así, en su dimensión cristiana, la solidaridad se reviste de gratuidad, perdón y reconciliación. El prójimo es amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con que le ama el Señor. La solidaridad es el reconocimiento del destino común de los pueblos. Los pueblos participan de una interdependencia que es de carácter económico, social, técnico, político. La Iglesia explica que la solidaridad es sobre todo un principio social y una virtud. La solidaridad cristiana es el amor por el bienestar del otro, incluso si no existe un beneficio. En realidad es volver al Evangelio y mirar donde Jesús dice: ¿qué mérito tiene amar a los que te aman? Incluso los pecadores lo hacen. Es la persona que ama al que le odia o que ama a alguien de quien no puede sacar beneficio la que es una persona realmente virtuosa. La solidaridad está vinculada al bien común, al destino universal de los bienes, a la igualdad y a la paz. Pero no se limita solo a los actuales habitantes del planeta. El énfasis del catolicismo en la reproducción se traduce a la ética de los negocios, en la preocupación por las futuras generaciones. Así, nuestros hijos invisibles se hacen visibles en el mundo de los negocios a través de las enseñanzas de la justicia social católica. Una herencia que debemos legar a nuestros descendientes es un medio ambiente sano. La creación fue entregada al hombre no para disiparla, sino para mejorarla. Ese es el papel de la solidaridad: aportar, ayudar, compartir, buscar el entendimiento. Supone gastarse por el bien del otro, por encima de todo egoísmo. Pero, ¿no es utópica esta doctrina?
No podemos aceptar la posición de los pesimistas, esos cínicos que dicen que el mundo va mal, que no puede cambiarse. No, el mundo puede ser cambiado. Y porque puede serlo, todos, pero sobre todo los cristianos, deben arremangarse los brazos para comenzar este trabajo de reconstrucción. La responsabilidad es personal, por tanto de lo que se trata es de cambiar primero el propio mundo, por lo menos el mundo en el que uno está, y eso tendrá su repercusión, ¿no? A corto, a medio, a largo plazo. En fin, el Señor de la historia ya decidirá en qué términos. Del mismo modo que las aguas se abren paso a través de los montes, las ideas cristianas pueden fecundar la sociedad. Muy bien, pues ya ven, subsidiariedad, responsabilidad del individuo, principios generales de doctrina social de la Iglesia. Ya recuerdan de la sesión anterior que empezamos a abrir este melón y abundar en algunos de estos asuntos con la ayuda del profesor que hoy nos acompaña, que es el profesor Ruiz Fragua. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, José María. En el programa anterior, en la sesión anterior, nos hablabas de tu experiencia personal y mencionabas el Grupo Polis, que muchos han oído hablar de él, pero otros igual no. ¿Qué es el Grupo Polis? ¿Cómo surge? Sí, el Grupo Polis surge en el marco de lo que es el plan pastoral diocesano, de las distintas iniciativas que se han ido planteando, ¿no? Y pues prácticamente esta es de casi del el segundo año. Y de una u otra manera, pues fue en principio don Emilio Palomo, Isaac, quienes estuvieron en el origen, la Acción Católica también, a la cual pertenezco, desde donde se planteó el que hubiera, Jesús Manuel, ¿no?, como presidente, que hubiera un grupo que tratara de plantear pues la llamada de los cristianos laicos a su compromiso sociopolítico, el hecho de que pudiera haber una apariencia de déficit de presencia en la vida pública, pues exigía que tratáramos de, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de sembrar y de suscitar, si se puede decir así, vocaciones a lo público de los cristianos. Y a la vez esto conllevaba el hecho de formarnos dentro de ese grupo y tratar de ir formando con distintas iniciativas, ayudando a formarse a distintos cristianos en doctrina social de la Iglesia. Y entonces esto supone el que se constituya el grupo, que llevemos pues ya 4 años y pico funcionando, con 10, 12 personas, habiendo entrado unas, otras. Y en este grupo pues lo que hacemos es rezamos, lo primero, nos formamos, tratamos de organizar estas iniciativas, y han sido básicamente, sobre todo 2, ¿no? Son 2 las principales, el curso de verano, ¿no?, que ya pues se ha ido consolidando, un curso de verano de 3 días o de 2 días, con ponentes yo creo que de cierto nivel, lo que es la jornada testimonial de cristianos y política, a la cual hemos invitado a políticos cristianos de cierto renombre que nos han ofrecido su testimonio, y además pues otras cosas que han ido surgiendo, por ejemplo la presencia en los programas a los que nos habéis invitado de Canal Diocesano, para difundir la doctrina social, o por un motivo u otro, documentos que hemos elaborado en relación a orientaciones sobre jornadas electorales, o uno que hicimos sobre el tema de Cataluña, y participación en otro tipo de iniciativas, dar charlas, por ejemplo, dar charlas por la diócesis, a las que nos llaman para jornadas formativas, jornada de la parroquia, o movimientos que nos piden que les demos una charla sobre estos temas, y ahora incluso pues, con la ayuda del Ducat, pues mucho mejor, para que luego la gente pueda seguir formándose. Esta es la vida que va teniendo Polis, ¿no? En sentido estricto, muchos de los seglares que participan en todas estas sesiones, en este itinerario, pues han estado o están todavía vinculados al Grupo Polis. O sea, que ha hecho mucho bien en el sentido de crear agentes y crear divulgación de todos estos temas. Cerramos la sesión anterior hablando de bien común. Es verdad que DOCAT hace una última reflexión en favor de los pobres, ¿no? ¿Qué tienen que ver los pobres con el bien común? Muy al hilo de lo que comentaba de estas citas del Crisóstomo, ¿no?, de San Juan Crisóstomo. Sí, recordábamos eso de cuando no compartimos con los pobres, estamos robando de lo suyo, ¿no? Venía a decir algo así, y que realmente te sacudía, ¿no?
claro, se entiende esa llamada si vemos que del bien común deriva o está, como decíamos, encastrado también el día anterior, sí, el principio de destino universal de los bienes, esa llamada que Dios hace a que todos recibamos de los bienes y de los frutos derivados de esos bienes de la manera que nos permita tener una vida digna, ¿no? En ese sentido, si hay alguien que encima no alcanza para esa vida digna, pues la Iglesia siempre ha tenido una solicitud especial por estas personas y se ha llegado a consolidar esa expresión, no sé si exactamente desde el Concilio Vaticano, de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Opción preferencial que en definitiva pues no viene a derivar sino de lo que es también el Sermón de la Montaña o lo que es la llamada del Señor a atenderlos de manera privilegiada, ¿no? Bien, es verdad que el Ducado advierte también que cuidado con algo que también aparece en la doctrina social de la Iglesia, José Luis Gutiérrez, a quien aludíamos, lo dice muy claramente, cuidado con querer acelerar, si se trata de lo que es ofrecer soluciones sociales, cuidado con acelerar los ritmos de la historia para ofrecer soluciones que pueden generar más perjuicio que bien, ¿no? Y hablábamos también en referencia a la legitimación de la propiedad privada, pues sobre esta cuestión, ¿no? Y después de, una vez cerrado este capítulo de bien común, tal vez el principio con el que el espectador medio está menos familiarizado, que es subsidiariedad. ¿Qué es subsidiariedad? Bueno, pues no es extraño que no pueda no estar familiarizado porque hasta cuesta decirlo, ¿no? Bien común, solidaridad, son cosas que más o menos de una manera imprecisa uno puede saber definir. ¿Pero qué es subsidiariedad? Cuesta nombrar subsidiariedad para empezar. Entonces quizás no es el término más afortunado. De hecho, hasta hay algún miembro de Polis que vendrá por aquí, Miguel Ángel, que lo que es la elaboración de un formato de charla que tenemos, él prefiere hablar de libertad, y es así, porque de la subsidiariedad lo que realmente trata de custodiar es la libertad personal. Sí. Pues ¿qué es la subsidiariedad? Y que de alguna manera se trataba de presentar ahí con esa fórmula jerárquica, quizá un poco rígida. Se entienden mejor si la vemos en el contexto de lo que el otro día decíamos, ese principio de concepción orgánica de la sociedad. Si vemos que la sociedad no está solamente formada por individuos atómicos y el Estado como cúspide, además un Estado que sería como un Estado unitario, si vemos que a su vez el Estado está organizado como pues puede ser en nuestro Estado aquí en España, con niveles autonómicos, niveles de gobierno regional, niveles local, de diputaciones, bueno, eso es lo que sería lo, digamos, público, el poder público, o la división de poderes, el poder judicial, pero en lo que es lo particular, sobre todo, que es ahí donde quizá importa más, pues están las personas, están las familias, están las familias de familia, la familia extensa, están las asociaciones, están los sindicatos, están las empresas, las cooperativas, el voluntariado, que se ha celebrado hace poco la jornada mundial, bueno, pues todas esas instituciones interesa que puedan alcanzar sus propios fines en la medida de lo posible autónomamente, por sus propios medios. ¿Por qué? Pues porque es la manera de que crezcan. Pero a la vez la sociedad ha de estar en disposición, los elementos de nivel, se puede decir, superior o con más recursos, o no, con otros talentos que no tengan estas, han de estar en disposición de ayuda de los inferiores. No solamente, como se presentaba quizá en el vídeo, de las instituciones públicas respecto a los particulares. Una función subsidiaria la realiza perfectamente, pues, lo que es, por ejemplo, la Fundación La Caixa. La Fundación La Caixa, respecto de cientos de instituciones a lo largo de nuestro país, no quería hacer publicidad, pero otro tipo de patrocinios que vienen por la vía de lo que se llama responsabilidad social corporativa, que ojalá esté bien enfocada y que sea sincera y no una mera operación de marketing. Pues todas estas instituciones con recursos se ponen en disposición de ayuda de los niveles inferiores en la medida que no puedan alcanzar sus propios fines para ayudarlos. Eso es una manera de describirlo que supongo que ahora iremos matizando.
Esto tal vez tenga que ver con algo que seguro que muchos espectadores lo asocian en este preciso instante, que dice, ojo, cuidado, que esto igual tiene que ver con lo que tantas veces hablamos del Estado paternalista. Estos estados de la Europa continental, este Estado paternal que lo cubre todo, lo hace todo, implementa todo, atiende todas las necesidades, tiene en su mano un cajón de recursos y los va distribuyendo. ¿Tiene que ver subsidiariedad con todo esto, con el paternalismo o con este Estado paternal que a veces con cierta mala idea denostamos? Sí, y es curioso que, bueno, pues es que a ver, el paternalismo sería como si entendiéramos en una familia el exceso de lo que se llamaba la sobreprotección en la familia. Bueno, pues eso no es bueno en la educación de la familia, no es bueno en la sobreprotección en el ámbito de lo que serían los fines del Estado respecto a la sociedad que trata de arbitrar y ayudar a su desenvolvimiento. Es curioso que la formulación del principio, digamos, la que ha quedado como consolidada en la doctrina social, se haga, no sé si es exactamente en el año 31 por Pío XI, en el documento 40º anno, a los 40 años de Rerum Novarum, cuando propiamente no tenemos todavía un Estado en ese sentido paternalista, de Estado providente, porque no tiene los recursos todavía, no se ha desarrollado, esto viene después de la Guerra Mundial, pero sí que es verdad que lo advierte ahí frente a lo que va apareciendo, realmente también es profética, porque aunque ya está ahí, pero bueno, están ahí incipientemente los totalitarismos. Bueno, es verdad, el soviético ya era algo más que esto, era un Estado total, pero estaba el nazismo y estaba en donde estaba el Papa, pues el fascismo italiano, y apuntaban por todas partes los distintos fascismos o otro tipo de totalitarismos, o la amenaza socialista también. Pero quizá donde mejor claro, y frente a eso es verdad que el principio de subsidiariedad tiene que verse en un sentido muy de freno, de limitación negativa, pero yo creo que adquiere mayor sentido todavía donde ese poder ya aparentemente está más diluido, no es tan potente como serían los estados surgidos ya tras la Segunda Guerra Mundial, el Estado decía paternalista, providencia, el Estado de bienestar, que captan una cantidad de recursos tremenda y que puede acabar provocando pues, poblaciones perezosas, clientelas, como puede ocurrir a veces en algunas incluso comunidades autónomas, con exceso de subvenciones, y que el individuo, la persona, acabe anulando o dejando de lado su libre iniciativa, que es algo inherente a su dignidad personal, porque diga, bueno, pues estoy cómodo con lo que se me ofrece desde arriba y todo me lo debe arreglar el de arriba. Pues eso sería una llamada a la subsidiariedad en el sentido positivo, es decir, no, es que tú debes crecer por ti mismo. Sería una conversación larguísima del ámbito político, ¿no? El Estado liberal, de donde está mejor mis recursos es en mi bolsillo y cada uno con su pan se lo coma. El Estado, la sociedad de bienestar, que es lo que decía, esa sociedad que sin llegar a ser paternalista, pues trata de estar atenta para ver las necesidades y tratar de cubrirlas. Se pregunta DOCAT en la cuestión 96, ¿qué vigencia, ¿tiene vigencia el principio de subsidiariedad en la política? Claro, la pregunta está bien formulada porque tiene vigencia y quizá habría que corregirle más diciendo y debe tener vigencia, claro, según nosotros estamos aquí planteando, debe tener más vigencia. Tiene vigencia y pone un par de ejemplos que salta al derecho internacional o derecho, digamos, también europeo. Habla de Naciones Unidas, el reconocimiento, es curioso, ¿no?, del deber casi de injerencia que tienen la comunidad internacional cuando otro país aplasta a los derechos de otra comunidad inferior, sus derechos fundamentales, para ponerse en disposición de defender a la comunidad o a la nación atacada. Esto pues se ha podido ver en ejemplos de estos últimos años y
y también es un principio que se ha consolidado dentro del derecho comunitario, ¿no? Como tal, además, con esa denominación. Supongo que habrá tenido algo que ver las personas, los cristianos que estuvieron en el origen de la Comunidad Europea y que conocían bien la doctrina social de la Iglesia. De manera que bueno, pues que lo que es las competencias de la Unión Europea en relación a los Estados, pues siempre funcionan con ese principio de subsidiariedad, o deben funcionar, no debe absorber el superior cosas que puede hacer en teoría el inferior por sus propios recursos, por sus propios talentos y sus capacidades. Esto en el ámbito de la enseñanza claro, es el ámbito de la enseñanza, que es ahora uno de los caballos de batalla muy efectivamente, de no usurpes el papel nuestros como padres o como institución que trata de crear, que no parezca que tú absorbes todo tipo de iniciativa y nosotros quedamos desposeídos. No, es una pretensión estatalista totalmente ilegítima y que además se presenta con una arrogancia de la propia ministra, que actualmente de Educación, que se presenta como católica y demás, y que debería conocer, entiendo esto, presenta la subsidiariedad de una manera invertida, o sea, como que realmente quien es subsidiario del Estado es el particular, es la comunidad o son los padres. Es el Estado quien tiene el derecho, ese servicio público malentendido, a educar, y allí donde no llegue, pues podrán echar una mano a lo mejor a alguna comunidad de religiosos o una cooperativa de padres despistada, cuando debiera ser a la inversa. Debe existir la libertad de la comunidad, la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, para configurar los colegios como quieran, dentro de un marco común, evidentemente, y es el Estado el que debe estar en disposición de ayuda, de consultoría, de inspección, de apoyo, de situaciones allí donde pues, es verdad que la Iglesia durante mucho tiempo ejerció esta actividad en donde no había recursos. Seguramente por esta confusión a lo mejor no se invierten ahora por parte de comunidades religiosas en lugares donde a lo mejor podían prestar esos servicios educativos adecuadamente, porque bueno, pues está ya ahí el Estado y lo presta como lo preste. Y cierra el tema de la subsidiariedad con una pregunta, con el antídoto de todo esto. Dice, ¿cómo se logra la responsabilidad común sin una dependencia errónea? ¿Cómo se consigue cómo se consigue evitar los abusos en todo esto, en abandonarnos en manos de la responsabilidad de otros? ¿Cuál es el antídoto que tenemos? Bueno, pues no lo sé bien si lo que nos dice el Lucas sería la respuesta adecuada. Escuché a alguien hace tiempo afirmar, y por eso la analogía con el tema de la familia es muy, yo creo, muy ilustrativa. Decía que el principio de subsidiariedad, para resumirlo, se podía formular de la siguiente manera: tanto hijo como sea posible y tanto padre como sea necesario. Bueno, pues es decir, estado de bienestar, o que no me gusta ese término, o estado asistencial, sí, competencias por parte del Estado de servicio público, desde luego, en la medida que hay recursos y hay necesidades a las que atender, pero hasta donde sea necesario y no más allá. No puede detraer recursos de la comunidad que la comunidad necesita para poder realizar sus propios fines. De hecho, si estuvieran en manos, porque claro, la oposición, ¿qué hacemos a veces? Es decir, no, es que o es Estado o es negocio, la educación, es que entonces es un negocio. La gente que se mete en la cuestión educativa no creo que lo haga por hacer negocio en general, o incluso en el ámbito de la salud. No, es salud, bueno, pues puede haber cooperativas de sanitarios, y otro tipo de instituciones que se manejen en principio con sus propios recursos, déjenseles esos recursos, y en la medida en que sea necesario, y hay muchas necesidades, atienda el Estado esas necesidades. Y una última invitación que hace este catecismo, antes de abordar el tema de la solidaridad, que lo dejamos para la próxima entrega, es la participación. Dice, aquí lo que hay que hacer es tomar parte, ¿no? En la medida que se pueda, y cada uno que tome parte en los asuntos comunes, en todo lo que tiene que ver el bien común, en la medida que... Claro, y también ya lo decíamos, ¿no? Que este es otro principio que está ahí encastrado y que deriva de aquí. Pues lógicamente, si
si todos estamos llamados a ejercer esta autonomía para, no por un sentido de autonomía absoluta, individualista, sino de autonomía en el mejor sentido de permitir nuestro crecimiento personal y como pertenecientes a colectivos, debemos participar en la vida social. Estamos llamados, especialmente los cristianos, ¿no? Especialmente los cristianos, las familias están llamadas a participar en muchos ámbitos, pero por ejemplo, el primero que siempre se alude y se dice, y que hay también esas carencias y todos pues nos cuesta, pues, la participación en los colegios donde tienen a sus hijos, en las asociaciones de padres, en los consejos escolares, sí, etcétera. Todo esto es fundamental para que no se cumpla un principio porque se tenga que cumplir, sino porque es bueno. Bueno, pues dejamos para la sesión que viene solidaridad, justicia y libertad. A ver si lo empaquetamos todo en la próxima sesión. Y les invitamos a todos ustedes a que nos acompañen para la próxima sesión donde acabamos este tema. Hasta entonces, que sean felices.